Rezamos, chicas, para empezar. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora retrocedemos en San Mateo, en el capítulo, o al capítulo 23, ¿verdad? Habíamos dado la clase pasada, el final del Evangelio, hablando de la Pascua, ¿verdad? Ese fue el último video, la última clase que tuvimos. Entonces hoy volvemos a la 23, donde Jesús está en pleno apogeo, digamos, en pleno ejercicio de su ministerio, ¿verdad? Y entonces se está justamente enemistando, entre comillas, ¿verdad?, con los fariseos, porque les recrimina, les llama la atención sobre cómo actúan. Eso es lo que vamos a leer ahora. Y en contraposición nos muestra cómo quiere que actuemos nosotros, los cristianos, sus seguidores, ¿verdad? Entonces, para que tengamos eso de fondo, ahora que voy a leer el capítulo 23 hasta el versículo, es largo, solamente que es la misma idea, hasta el capítulo 36. Si por ahí me sale ya entre medio hacer algún comentario, capaz que hasta el 13 y después hacemos hasta la 37 para que no se haga tan largo. Bueno, entonces dice, vicios de los escribas y fariseos. Dice, entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciéndoles, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no hagáis según sus obras, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Esa era la ropa que tenían, que era especial en esa época, y hacían cosas especiales para que se les reconozca. Apetecen los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. A nadie llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el celestial. Tampoco os hagáis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce a sí mismo será humillado, y el que se humille a sí mismo será ensalzado. Hasta ahí, como les decía, que es el versículo 12, y después vamos a avanzar. Entonces, acá el Señor, como les decía, les está recriminando a los fariseos, ¿verdad?, que eran hipócritas. Es lo que habitualmente se conoce, ¿verdad? Bueno, habitualmente, no sé, alguna vez escuché que así son los fariseos, ¿verdad? No sea fariseo, o bueno, no sé si alguna vez habrán escuchado eso. La cosa es que les caracterizaba la hipocresía. La hipocresía, el querer llamar la atención, el querer aparecer, el querer recibir un trato especial, ¿verdad? Y eso no es lo que nos enseña Cristo. Y la hipocresía, en realidad, en esta parte todavía, si no habla de la hipocresía, más que nada, habla de el hacer y el decir y no hacer. El decir que hagan y sin hacer ellos. O ese afán de quedar bien y de que les vean.
¿ya? Que es una ambición relativamente humana, porque en el fondo siempre queremos quedar bien, ¿verdad? Eso nos pasa a todos, ¿no? Queremos quedar bien ante los demás, queremos quedar bien ante nosotros mismos a veces, ¿verdad? Ni siquiera es ante los demás. Y lo que nos tiene que importar, o lo que tenemos que rectificar, es para quedar bien ante Dios. Eso es lo que nos tendría que importar. Y a veces no lo pensamos, no lo tenemos en cuenta, no, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos no nos interesa, ¿verdad? No nos interesa, entonces yo hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me viene bien, y no pienso en lo que a Dios le importa, ¿verdad? No me interesa. O no me interesa quedar bien ante Dios, ¿verdad? Que es lo que me tiene que importar realmente. Entonces, la intención, el valor de la intención, ¿verdad? O sea, lo que importa es lo que me mueve. La acción puede ser mala, incluso, pero si me mueve una buena intención, lógicamente, si yo sé que es mala la acción, ya no tengo que hacerla, por más que mi intención sea buena, ¿verdad? Pero si mi intención es buena y me sale mal, a eso voy, más que sea algo malo, ¿verdad? Si me sale mal, si mi intención es buena, es agradar a Dios, es hacer las cosas por Dios, eh, todo está bien, ¿verdad? A Dios le agrada eso, le agrada esa acción mía, ¿verdad? Después el Señor se pone a detallar esto de que a nadie llaméis maestro, a nadie llaméis padre, a nadie llaméis doctores, ¿verdad? Y la verdad que en la vida corriente no le hicimos mucho caso, ¿verdad? Porque hay doctores, hay padres y hay maestros, ¿verdad? Entonces, pero a la esencia o a lo importante que Jesús quiere decirnos ahí, es que nadie es tan importante o nadie resalta porque sea padre, porque sea maestro, porque sea lo que sea, ¿verdad? Sino, sino que todos somos hermanos, ¿verdad? Todos somos hermanos y Cristo, Dios y su Hijo Jesucristo son los que realmente son el doctor, el médico, el maestro, el rabí, ¿verdad? El importante. ¿Verdad? Eh, el valor de la verdad. La verdad es la adecuación del intelecto a la realidad de las cosas. No sé si alguna vez escucharon esta definición de lo que es la verdad, porque a veces se subjetiviza mucho la verdad, como diciendo, bueno, cada uno tiene su verdad, no hay una verdad única, ¿verdad? En realidad es una afirmación engañosa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son subjetivamente buenas, malas, o bellas o no bellas, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, de las realidades, son una sola, en cuanto que nuestro intelecto se adecua a la realidad de las cosas, sin inventarlas, ¿verdad? O sea, inventarlas en el sentido de ponerle el gusto de cada uno. Bueno, entonces seguimos leyendo. El versículo 13 del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que vais dando vueltas por mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez convertido, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, el jurar por el templo no es nada, pero si uno jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más? ¿El oro o el templo que santifica el oro?
Y el jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado. Ciegos, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Ya? Son todas cosas relacionadas a los ritos que existían en esa época, ¿verdad? A lo que se refiere Jesús acá es la importancia que tiene Dios mismo ante esas cosas y la importancia que ellos le daban a sus afirmaciones, ¿verdad? A las leyes que ellos imponían, ¿verdad? Por tanto, dice, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él, y quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas había que hacer sin omitir aquellas, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos se quedaban en lo chico, era lo chiquitito que había que pagar esos impuestos, esos diezmos, y al final no vivían la misericordia, la fidelidad, la justicia. Estas cosas había que hacer sin omitir aquellas. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro quedan llenos de carroña e inmundicia. Fariseo, ciego, limpia primero el interior de la copa, para que llegue a estar limpio también el exterior. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis las tumbas de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así pues, atestiguáis contra vosotros mismos, que sois hijos de los que mataron a los profetas. Y vosotros colmad la medida de vuestros padres. Y termina diciendo: serpientes, les dice, raza de víboras, ¿cómo podréis escapar de la condenación del infierno? Por eso he aquí que voy a enviar a vuestros profetas, sabios y escribas, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros los flagelaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, al que matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo, todo esto caerá sobre esta generación. Y termina diciendo, ya termino porque había sido que ya poquito falta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina cobija a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa se os va a quedar desierta. Así pues, os aseguro que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, entonces, esto yo pensaba, es complicado decir, bueno, toda la parte teórica y histórica de todo lo que fue la relación de Jesús con los fariseos. Pero más que importarnos la relación de Jesús con los fariseos, pienso yo, que lo que nos tiene que interesar es qué es lo que Jesús dice o cómo Jesús dice que quiere que seamos, ¿verdad? Porque en contraposición con el modo de ser de ellos,
nos dice, ¿verdad?, que no seamos hipócritas, porque les llama hipócritas, y les dice, yo me quedé específicamente con esta parte en donde les dice que tienen que ser, que en vez de vivir todo eso que hacen, ¿verdad?, tienen que hacer eso más lo otro, más la justicia, más la misericordia, más ¿qué es lo otro? La tercera cosa que les dice, la fidelidad, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y la hipocresía. Entonces, me detuve un poco a ver qué es la hipocresía. Qué fea es la hipocresía, qué desagradable es la persona que es hipócrita, ¿verdad? Y qué fácilmente podemos caer en este defecto. Justo encontré, hace ya un tiempo atrás, leyendo un libro que se llama Mero Cristianismo, que es de Lewis, de Carl Lewis, se lee también, donde habla de dos tipos de fingimiento. Porque en definitiva la hipocresía es fingir, ¿verdad? Fingir por recibir un bien, ¿verdad? Porque nos alaben, porque lo que sea, un bien, ¿verdad? Un bien que al final es egoísta, ¿verdad? Porque yo quiero recibir ese bien. Entonces, se refiere sobre todo al ejercicio de las virtudes, cara afuera, o sea, porque me vean, ¿verdad? También en el trato con las personas. Hay personas que no nos caen tan bien, ¿verdad? Que no nos caen, no nos caen tan bien, y podemos tratarlas bien por educación, que está bien, ¿verdad? Por educación, le podemos tratar bien porque queremos conseguir una ayuda o un beneficio de esa persona, ¿verdad? Le podemos tratar bien porque, por diversas razones, todas humanas. O le podemos tratar bien porque le obedecemos a Jesús, que dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como Dios les ama, ¿verdad? Entonces, si es la segunda opción, ¿verdad? Si lo hacemos por esa segunda opción, nuestra acción, póngale saludo a esa persona, o un saludo más o menos cariñoso, o preguntarle cómo está, o un ayudarle en algo, ¿verdad? Son cosas muy buenas, porque lo estamos haciendo por amor a Dios, porque Dios nos pidió que seamos así. O si lo hacemos por conseguir un beneficio. Ahí ya está la hipocresía, ¿verdad? Bueno, entonces, esa digamos que es el panorama de lo que es la hipocresía. Y lo que te decía es que este libro hablaba de una comparación. Decía que hay un fingimiento que es bueno y otro fingimiento que es malo. Entonces, ¿cuál sería el fingimiento malo? El que cuando una persona, por ejemplo, nos dice, te voy a ayudar, pero al final no nos ayuda. O sea, finge que nos va a ayudar, pero no nos ayuda. Es un fingimiento malo, porque cuando el fingimiento está ahí en vez de la cosa real. O sea, me dice que me va a ayudar y al final no me ayuda. Y un fingimiento bueno, ese es el malo, ¿verdad? Un fingimiento bueno, que es cuando el fingimiento conduce a la cosa real. ¿Y cuál sería un ejemplo de fingimiento bueno? Entonces acá hace la explicación y dice, es un español, por lo menos la traducción, porque Lewis es inglés, ¿verdad? La traducción es española, dice, cuando no sentís, o les voy a ver si puedo decirlo como lo diríamos nosotras, cuando no se sienten especialmente amistosos, ¿verdad? Pero saben que deberían sentirse, o sea, tenemos que ser amistosos, tenemos que ser agradables, tenemos que tratar bien a la gente, siempre, ¿verdad? Pero a veces que estamos atravesadas, ¿verdad? Por la razón que sea, pues nos levantamos de mal humor, porque nos pasó algo que nos puso de mal humor, lo que sea, ¿verdad? Entonces dice, lo mejor que puedes hacer, si te pasa eso, algún día, ¿verdad? Lo mejor que puedes hacer es poner cara de buenos amigos, ¿verdad? Cara de buenos amigos, y comportarte como si realmente fueras una mejor persona de la que realmente sos.
Y en pocos minutos ya te sentirás más amistosa de lo que te sentías, porque estás fingiendo algo bueno que querés ser, pero para ser mejor, ¿verdad? Entonces, eso te lleva a ser mejor, aunque no lo sentís todavía o no te sale solo, ¿verdad? Dice, la única manera de adquirir una virtud, en realidad, es empezar a comportarte como si ya la tuvieras. Porque si vamos a empezar a esperar a tenerla para ser así, vamos muertas, porque nunca la vamos a conseguir, ¿verdad? O qué sé yo, si Dios nos da una gracia especial. Entonces, la única manera de adquirir una virtud es empezar a comportarte como si la tuvieras. A mí todo este razonamiento que les acabo de decir en torno a la hipocresía me pareció magistral, ¿verdad? Porque con una explicación tan sencilla explica algo tan profundo, ¿verdad? Como es la actuación hipócrita o no, ¿verdad? ¿Cuándo es hipocresía y cuándo no lo es? Y bueno, entonces eso en cuanto a la hipocresía. Después la fidelidad. La hipocresía es lo que mayormente Jesús habló en esos pasajes que leímos, ¿verdad? Le dice hipócritas, fariseos hipócritas, le dice raza de víboras, y haciendo relación a la hipocresía siempre. Y después en un pasaje les dice que lo que espera de ellos, y por tanto de nosotros, es fidelidad, misericordia y nunca me acuerdo de las tres, fidelidad, misericordia y humildad. Bueno, él no dice humildad, yo digo como fruto de esto. En algún momento creo que les dice también la humildad, pero dice la misericordia, la justicia y la fidelidad. Esas son las tres que nombra Jesús. Pero la humildad es una virtud que está absolutamente de fondo, y una persona hipócrita es lo menos humilde que existe, ¿verdad? Normalmente la hipocresía va unida a la soberbia, al querer aparecer, al querer sobresalir, por afán de amor propio, ¿verdad? Bueno, entonces te decía, una de las virtudes es la fidelidad. La fidelidad es una virtud muy importante, de hecho, ¿verdad? Y es la permanencia en el amor, del amor, la permanencia del amor en el tiempo. Eh, Hablábamos en clases pasadas que el amor es lo más importante, que el amor es lo que define la vida cristiana, la unión con Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que hacemos, todas las reglas o todas las maneras de actuar, todo lo que está de alguna manera establecido, tenemos que realizarlo por amor, no por el deber, no por el deber ser, ¿verdad? Entonces, el amor es la permanencia del amor en el tiempo, la fidelidad. Es entregar el tiempo en el que esa vida se hace. Por eso que nuestra unión con Dios no puede ser, no es imaginaria la palabra, no puede ser solamente interior, ¿verdad? Sino que le tenemos que dar el tiempo en la que nuestra vida se va haciendo, porque de hecho es un tiempo que Él nos regaló, ¿verdad? Entonces, le entregamos el tiempo en el que nuestra vida se hace, y de esa manera estamos siendo fieles, ¿verdad? A ese amor suyo, ¿verdad? Entonces, la fidelidad está basada en un valor humano, que es el compromiso. Qué difícil está ahora este tema del compromiso. ¿Ah? ¿En qué sentido? Que la gente no se quiere comprometer. La gente dice, bueno, yo te puedo decir ahora sí, pero esto no sé cuánto me va a durar, ¿verdad? Y en realidad, porque el hombre, la mujer, el ser humano tiene inteligencia y tiene voluntad, puede comprometerse para toda su vida. Porque pone en juego de esa manera su inteligencia, que capta ese bien, esa verdad, en lo que sea, ¿verdad?
yo estoy pensando ahora en el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? El matrimonio, la entrega a Dios, no sé, una profesión, esas ya son cosas así como grandes de la vida, ¿verdad? Después en todo lo demás, uno se puede comprometer a la semana que viene encontrarme con una persona para hacer determinada cosa, ¿verdad? Para tomar un café, lo que sea, ¿verdad? Entonces me comprometo a ese encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo una voluntad, ¿verdad? En la que me puedo decidir y decir, bueno, esto, voy a hacer esto, y lo hago, ¿verdad? Entonces, con mi inteligencia y mi voluntad. No soy solo sentimiento, ¿verdad? Entonces, como yo ahora siento que quiero, ahora siento, pero no sé si en una semana voy a sentir de vuelta. O aplicado al matrimonio, que a veces la gente piensa, bueno, le dejé de amar, dejé de estar enamorada. ¿Y qué pasa? Que ya no siento, ¿verdad? Y el sentimiento es algo que va y viene, es algo que no es voluntario, ¿m? Es algo absolutamente cambiante, y por lo tanto nuestro compromiso de amor en el matrimonio o en la unión con Dios no puede basarse en los sentimientos solamente, ¿verdad? Entonces, si se basa en los sentimientos solamente, ahí no me puedo comprometer, ¿verdad? Porque no sé qué voy a sentir dentro de un año ni dentro de 10 años menos todavía, ¿verdad? Bueno, entonces la fidelidad es el compromiso, ¿verdad? Y con Dios tenemos que comprometernos, ¿verdad? Comprometernos. De hecho, que por el bautismo estamos comprometidas con Dios, ¿verdad? Estamos comprometidas con ser santas, ¿verdad? Con luchar por ser mejor cada día. Ese es nuestro compromiso con el bautismo, con la primera comunión, con la confirmación, con el matrimonio algunas, ¿verdad? Esa fidelidad a Dios a través de esa persona, del hombre o de la mujer en el caso contrario. Bueno, entonces, después está muy ligado a todo esto que es la humildad. La humildad que Jesús es la virtud en la que Jesús se pone de ejemplo, la única virtud en la que Jesús se pone de ejemplo. Dice, es la base de todas las virtudes. A ver dónde tengo lo que dice Jesús. No, hacer que no traje acá. No traje. Jesús dice, vaya, nunca me acuerdo exactamente la frase, pero Jesús dice, sean humildes, manso, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí me salió, gracias a Dios. Me sopló el Espíritu Santo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es la única virtud en la que Jesús se pone de ejemplo. Y resulta que la humildad, en este momento de la vida, se encuentra absolutamente desprestigiada, así como el amor también. Bueno, el amor no está desprestigiado, sino que está, como te diría, está manoseado, está con demasiadas definiciones o demasiados modos de vivir. Me quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces, por eso, por esa razón, la humildad, no es por esa razón, perdón, me distraje acá con esto. La humildad también está con un desprestigio tal porque yo estoy totalmente convencida que fue el demonio el que hizo esta confusión de que la gente pensara que la humildad es ser pobre, ¿no? Es no tener recursos económicos, que no tiene nada que ver. Bueno, no es que no tenga nada que ver, tiene algo que ver, que una persona que no tiene recursos económicos para solventarse con despilfarrando, digamos, entonces es mucho más medida, es mucho más sencilla, es mucho más, o sea, no tiene de qué creerse, de qué
mandarse la parte, como solemos decir. Ahora las chicas más jóvenes no entienden esa frase. Entonces yo el otro día dije, ay no, se manda la parte. ¿Y qué significa eso? A mí me parece tan evidente lo que significa, pero realmente no es así. No sé si Messi, que es de ese tiempo, entiende la frase. ¿Entendés, Messi? ¿Sí? Ah, bueno, genial. Entonces, mandarse la parte es como creerse, ¿verdad? Creerse más de lo que uno es. ¿Mm? Bueno, entonces la humildad no es eso. ¿Mm? La humildad es la ciencia del olvido de sí. ¿Mm? La ciencia del olvido de sí. No es pensar menos en nosotros mismos, sino no es pensar menos de mí, que soy menos, sino pensar menos en mí. No darle vueltas a mí, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que todo yo, ¿verdad? Sino que los demás, ¿sí? El servicio a los demás. Una vez escuché una frase fantástica que me encantó, o sea, más que me encantó, me llenó de contenido a esto, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Mm? Yo creo que ya salió otra vez en esta clase. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la humildad está muy emparejada con el servicio, muy emparejada. Entonces, bueno, eso sería la humildad, que es el justo medio. No es decir que yo no soy inteligente si lo soy, ¿verdad? No es mi caso, pero hay gente que dice, ah, no, yo no soy inteligente, como para que no sé, o sea, no es la verdad. Santa Teresa decía, la humildad es andar en verdad, o sea, aceptar la verdad de las cosas, o sea, yo soy así. Ahora, eh, no creerse por eso, porque en realidad todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que tenemos nos lo dio Dios, ¿verdad? O sea, nada nos dimos nosotras mismas a nosotras, ¿verdad? Salvo al, qué sé yo, no sé, lo que compramos, no sé, nada, realmente nada. Bueno, y justicia y misericordia, porque no nos queda más tiempo, se me quedan acá algunas cosas en el tintero, pero bueno, no importa. La misericordia con la justicia, ¿no? La justicia, como bien sabemos, es el dar a cada uno lo suyo, ¿verdad? Dar a cada uno lo suyo. Y punto, se acabó, ¿verdad? Que no me venga a pedir más. Ahí está la justicia. Pero la misericordia va más allá. La misericordia es justamente la compasión de las miserias ajenas. ¿Sí? Compasión. Y eso es lo que Jesús tiene de nosotros. Misericordia, ¿verdad? Nos acoge, nos da su fuerza, porque sabe que nosotros somos muy poca cosa, más aún con el pecado original, ¿verdad? Antes del pecado original estábamos en mucha mejor situación, ¿verdad? Pero después del pecado original nos quedamos muy deficitarios, ¿verdad? Bueno, entonces, misericordia. Y yo pensaba, uno, ¿qué implica ser misericordioso? ¿En qué se traduce en nuestra vida corriente la misericordia? Y rápidamente, pienso yo que el Espíritu Santo me sopló que la misericordia en el día a día es el perdón, el saber perdonar. Por supuesto que es la ayuda, el servicio, como decíamos también con la humildad, la ayuda al más necesitado, la ayuda a una persona que necesita nuestra ayuda, que vemos que necesita, no hacerse la tonta, ¿verdad? No cerrar los ojos a una necesidad que vemos a nuestro alrededor, ayudar a quien podemos ayudar, por supuesto, pero algo más de fondo, esa misericordia va más, es como la gran profundidad de la misericordia es el perdón. Porque Jesús, Dios, es misericordioso y nos perdona continuamente. Está dispuesto a perdonarnos todo, absolutamente todo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?
Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y nosotras nos cansamos de perdonar, nos impacientamos con nuestros defectos. Por supuesto con los defectos de los demás, pero nuestros defectos tampoco se van rápido, ¿verdad? Luchamos y de a poco, muy de a poco vamos mejorando, ¿verdad? Bueno, y en definitiva, ¿qué es el perdón? Y con esto acabamos, ¿verdad? El perdón es la decisión de cancelar la deuda moral que una persona tiene con nosotros. Cancelar, ya no me debe nada. De esto también ya hablamos en otro momento porque es un tema sumamente importante. Cancelar la deuda moral que la persona tiene conmigo, ya no me debe nada. Y está el resentimiento, porque siempre que nos hacen algo nos queda una herida, no, nos hace una herida moral, ¿verdad? Y hasta que esa herida se cure, ¿qué puedo hacer? Recordar como algo que ya perdoné. Volver a perdonar, si me sigue costando, me sigue doliendo la herida, volver a perdonar y rezar por esa persona. Eso ayuda muchísimo, muchísimo a perdonar. Entonces, esas tres cosas ayudan en el proceso del perdón. Y también pedir perdón. Pedir perdón. Pedir perdón de las cosas que hacemos mal. Eso ayuda muchísimo a la unión con las personas. Y pedimos perdón por la parte que yo hice mal, porque normalmente en una relación humana, en las relaciones humanas en general, cuando hay dos partes, ambas partes tienen la culpa, normalmente en una pelea, en una discusión, en una lo que sea, en un sí y un no, ¿verdad? Y yo pido perdón por la parte que yo me equivoqué, o que yo dije mal, o que yo lo que sea, que cayó mal a la otra persona. No le pido perdón por lo que ella hizo mal, obviamente, ¿verdad? Pero a veces ese hecho nos hace retroceder un poco, el hecho de que la otra persona también se equivocó, ¿verdad? Bueno, entonces, cerrando ya esto, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosas, justas, justas en cierta medida. Más allá de la justicia va la misericordia. Tenemos que ser sinceras, no ser hipócritas, ¿verdad? Tener virtudes y humildes, ¿verdad? Entonces esas son las virtudes que Jesús nos pide para que no seamos como los fariseos, ¿verdad? Que seamos buenos cristianos, buenos seguidores de Cristo. Hasta aquí, chicas.